¿Alguien quiere decir algo? No. Ok. A ver, el tema se llama fuerzas de fricción. Seguramente estaban preocupados algunos de ustedes porque en todos los ejercicios les quitamos la fricción. Y decían, bueno, el profesor le tendrá miedo al tema o qué pasa o a lo mejor se generó una especie de misterio alrededor de las fuerzas de fricción. No, lo que pasa es que las fuerzas de fricción, eh, primero, son un poquito complejas de entender, requieren de un análisis especial, lo mismo que las fuerzas de gravitación. Hoy vamos a ver fricción, espero terminarlo en un par de, de clases más, porque la dinámica es la misma, solamente hay que conocer las leyes de la fricción e introducirlas en los problemas que hemos venido resolviendo. Obviamente hay una fuerza adicional, o sea, si ya tenía 3, ahora con la fricción tengo 4, esa que he venido eludiendo, pero que a partir de hoy ya no la vamos a poder seguir eludiendo y tenemos que enfrentarla. Entonces, la dinámica sigue siendo la misma, la forma de resolverlo sigue siendo la misma. ¿Vale? Después veremos ley de la gravitación, que esa sí ya es un poquito diferente y que requiere también de mucha atención porque nos permite entender mucho del entorno que nos rodea. Entonces, antes de que empecemos el tema, bueno, les platico, aquí tenemos la imagen de Isaac Newton, que bueno, eh, en una comentario en broma, yo alguna vez le dije a mi madre, que por cierto todavía tengo, le dije que por qué en lugar de la Virgen de Guadalupe que tenía colgada con una 20 veladoras ahí, pues por qué no poníamos la foto de Isaac Newton. Digo, no omito decirles que casi casi me excomulga ese día y además de que me tachó de hereje. Fue un comentario obviamente fuera de contexto porque pues mi madre es muy católica. Y lo que yo trataba de decirle, y es lo que quiero comentar con ustedes, es que a este señor se le debe muchísimo de lo que ha avanzado la ciencia. Es uno de los grandes genios que ha dado la humanidad. Obviamente ha dado muchos, pero son minoría en el mundo de personas que hemos habitado este planeta. Pues obviamente los científicos son una minoría y por eso resaltan mucho la trascendencia de lo que él aportó al desarrollo de la ciencia. Ya vieron las 3 leyes de Newton, que, insisto, tienen mucho de genialidad. Eso de identificar la inercia no como una fuerza, eso de identificar las fuerzas de reacción, que, que además ubíquense en el tiempo, estamos hablando del siglo XVII, o sea, este señor nació hace 4 siglos, ¿sí? Y claro, la ciencia desde entonces ya ha avanzado mucho, pero fue como una luz al final del túnel para la humanidad el que esta persona haya puesto las bases de la mecánica, porque empezamos a entender mucho de lo que nos rodeaba, ¿no? Entonces, yo les comentaba de mi mamá porque pues creo que no debía haberlo hecho, pero bueno, mi intención era decirle, oye mamá, es que le debemos mucho a este hombre, ¿no? Y a él creo que en pocos hogares se les hace justicia, ¿no? Excepto en los laboratorios. Pero bueno, si tienen oportunidad por ahí, eh, si un día no tienen nada que hacer y están en una fila en tedio, pues pueden consultar la biografía de Isaac Newton y enterarnos un poquito de cómo fue su vida, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Yo la primera pregunta que les haría sería, imagínense un mundo en donde no hay fricción. ¿Qué pasaría en un mundo donde no hay fricción? A ver, vamos a platicar con Víctor Alfonso Reséndiz. ¿Andas por ahí, Reséndiz, Víctor?
Aquí Acaba de estoy, pasar. profe. Bien, estaba con Víctor. ¿Regresaste, Víctor? Sí, aquí ando, profe. Ok, Víctor. Ah, Víctor Alfonso. Sí. La pregunta para ti es, ¿nos podríamos imaginar un mundo donde no hubiera fricción? Pues de poder podríamos, pero habrían muchas complicaciones y no estaría como, habría de cierta forma, un orden, porque si no, las cosas jamás pararían sin A la ver, fricción. empecemos por eso, despacito. Ah, ok. Dime algún fenómeno que sucedería fuera de lo normal, fuera del mundo en que vivimos y que todo el mundo pues, entendemos y como hemos nacido con él, pues nos parece natural. Ujú. Pero en el imaginario de que no pudiera haber fricción, este, quisiera que nos imagináramos qué fenómeno, uno nada más, qué fenómeno se daría en caso de que no hubiese fricción en este mundo. Pues podría suceder como, podríamos decir que lo como estilo accidente de auto, ¿no? Porque existe el freno y Ajá. pues mientras la llanta va rodando, pues se va deteniendo gracias al freno y pues al suelo y ahí está sucediendo la fricción, ¿no? Y pues gracias a eso el coche se detiene, pero si no hubiera una fricción, como que el coche seguiría por un poco de tiempo más y pues podría ocasionar luego accidentes por aquellas personas que se cruzan sin mirar a los lados y el coche está a unos cuantos metros de él. Ok. Podría suceder algo Bueno, así, ¿no? ya las consecuencias más a futuro no lo sé, pero de que el auto ya no se va a detener, ya no se detiene. Ujú. En eso estamos de acuerdo. ¿Vale? Sí, Este, gracias, Víctor. sí, profe. A ver, Alberto Pérez. Alberto, ¿andas por ahí? Otro ejemplo, Alberto, que pudieras comentarme qué sucedería. Ya Víctor nos dijo que los cuerpos no se detendrían. ¿Qué otra cosa pudiera suceder en caso de que no hubiera fricción? Claro, necesitamos la fricción para poder caminar. ¿De acuerdo? Gracias. Uriel Ramírez, ¿estás por ahí, Uriel? Sí, profe, aquí estoy. Ok. Este, dame otro ejemplo de qué sucedería en caso de que no hubiera fricción. Mm, no podríamos crear fuego, o bueno, encender algo. ¿Por qué? A ver, explícanos. Mm, por ejemplo, si voy a ir a acampar Ajá, y se me olvidó un cerillo o encendedor, pues necesitaría de fricción para crear fuego. exactamente. Cuando yo enciendo un cerillo, que puedo crear fuego de otra manera, pero digo, acuérdense que los antiguos, ¿cómo nació el fuego? O sea, ¿cómo descubrieron el fuego? Fue un paso trascendental en el desarrollo de la humanidad porque
No sé si alguna vez en su imaginario se han puesto a pensar que el hombre de hace 40.000 años, antes de que descubrieran el fuego, ¿cómo sería la vida, no? O sea, imagínense una vida sin fuego, ¿no? Bueno, pero retomando la idea que nos está dando Uriel, es que, ¿cómo es que producimos fuego? Pues friccionando, ¿no? O sea, de hecho, los antiguos descubrieron el fuego tallando pedazos de madera, ¿no? Y si alguno de ustedes fue Boy Scout, pues a lo mejor les enseñaron estas formas de producir fuego en el campo, ¿no? Gracias, Uriel, por tu comentario. Sí, profe. Norberto, el ausente, Fidel Norberto. Mande, profesor. A ver, ¿te puedes imaginar un mundo sin fricción y darme un ejemplo diferente al que ya nos han dado tus compañeros? Sí. ¿Te escuchamos, Fidel? Eh, podría hacerlo los frenos de un coche. ¿Qué hacen los frenos de un coche? Pues aplican una fuerza, ¿no? Cuando frenas, sin, Ajá. sin la fricción. Yo digo que pues eso no sería posible. Gracias, Fidel. Qué Sí, bueno que profesor. existe. Sí, yo me acuerdo, eso que dice ahorita Fidel, yo me acuerdo que cuando empecé, bueno, no están para saberlo, yo soy de origen muy humilde, pero cuando quise andar en bicicleta, había espacios donde nos alquilaban las bicicletas. Digo, no trato de contarles mi vida, simplemente el problema de la fricción. Esas bicicletas que nos alquilaban, todas traqueteadas, no, muchas de ellas no traían frenos. Y recuerdo ahorita lo que dice Fidel porque una forma de frenar era meterle el pie a la llanta. O sea, cuando queríamos frenar porque íbamos a tener un accidente, bueno, esa es experiencia mía, lo que hago es ponerle el zapato a la llanta. ¿Y qué hacemos ahí? Pues estamos friccionando, ¿no? Estamos friccionando para que la llanta tenga una oposición a seguir rodando y eso permita el frenado. Y volvemos o sea, el tema, insisto, no es platicarles mi vida, sino darles un ejemplo de cómo trabaja la fricción y cómo la vemos en nuestra vida diaria. Aquí tengo algunos ejemplos, unos de ellos ya me los dieron, por ejemplo, este que está aquí abajo, ¿sí? Pues sí, las balatas que van montadas aquí en el disco donde va montada la llanta, lo que hace cuando nosotros pisamos un freno es juntar la balata con el disco. El mismo principio que yo cuando le ponía la suela del zapato a la llanta de delante para que fuera friccionando. La fricción impidiera el deslizamiento de la llanta. Pues aquí hay una fricción entre las balatas y el disco para que la llanta deje de seguir rodando. Ahí está aplicada la fricción. Otro ejemplo que ya me platicaron es este. La gente no podría caminar. Observen que al caminar lo que hacemos es empujar al piso. Si no hubiera fricción, yo no podría empujar al piso, me resbalaría y entonces no empujo al piso, no ejerzo una fuerza al piso y el piso no me la regresa. Yo les decía que esa fuerza de reacción sobre la persona es lo que me ayuda a impulsar el pie y por lo tanto el cuerpo hacia adelante. Claro, lo hacemos también actualmente de una forma ya tan sofisticada que a lo mejor no nos damos cuenta y nos cuesta trabajo pensar en eso, pero esa es la realidad. Otro ejemplo, ¿sí? Es este. Si yo
voy en una curva, ¿qué pasaría con esa? Si no hay fricción, una persona que va en carretera y va a tomar una curva, ¿qué sucedería? Eh, a ver, Miguel, ¿qué? No, no iba a decir nada, pero pues se iría, ¿no? Porque no se podía detener. Sí, no se podría detener, saldría de la carretera, seguiría en línea recta. ¿Estás de acuerdo, Miguel? Sí. Ok, Profe, también algo que afectaría si no hubiera fricción sería al momento de atornillar un objeto, ya que tú al momento de irlo como presionando está haciendo fricción y eso también afectaría si no hubiera, bueno, fricción. claro, claro, Eh, los tornillos en la pared o en la madera, ujú. es más, si yo lo lograra poner, se caerían, porque el mismo peso del tornillo haría que resbalaran. Ok, ok, Ujú. ok. Sin la fricción, obviamente, ¿no? Por la fricción. O sea, y eso me lleva, por ejemplo, a los botones. Los botones normalmente se pegan, y se pega cuando una madre le dice a uno, pégate un botón, pues lo que uno hace es agarrar una aguja con hilo y darle, unirlo a través del hilo con la tela, ¿no? Ujú. Lo que yo estoy haciendo ahí es aumentando el área de contacto del hilo con la tela y eso produce fricción y esa fricción es la que impide que el peso del botón se caiga. Si no Ah, hubiese ok. fricción, el peso del mismo botón haría que el hilo se deshilara. O sea, todas esas vueltas que yo le di caerían por su propio peso. El botón caería. ¿De acuerdo? Oh, sí, profe. Este que es el más conocido, cuando yo quiero empujar un cuerpo y no logro hacerlo, es porque entre la superficie del bloque y el piso se genera una fuerza de fricción. Otro ejemplo, esto que tengo aquí es una especie como de cilindro de acero. Es un juego, yo no lo he visto en la Ciudad de México, pero no dudo de que lo haya, de que exista. Sé que en Estados Unidos sí son muy comunes, donde en un cilindro de hecho de lámina de acero, la gente se mete por alguna puertita y se pega a la pared. Bien, ya que está pegado a la pared, esto empieza a girar. Llega un momento en que la velocidad de giro, de rotación del cuerpo, de todo el sistema, hace que el piso sobre el cual están apoyados los individuos que están aquí pegados a la pared se quite. O sea, el sistema está hecho para que a cierta velocidad el piso desaparezca, o sea, se retraiga, se quite. Y lo que vemos es un pozo vacío. Pero lo curioso de esto es que la gente no cae. ¿Por qué no cae? Porque la fricción, que aumenta considerablemente, y ahorita vamos a ver por qué, nos impide la caída. ¿Sí? Bueno, eso se conoce con el nombre de rotor. Profe, ¿Sí? también otro ejemplo que habría sobre la fricción es que nunca habría un desgaste de las cosas que están en constante fricción, así que valga la redundancia, Ajá, claro, ya claro que eterno. sí, Así que estarían los materiales intactos siempre, ¿no? así es. Este, otro ejemplo que tenemos aquí, yo no podría sostener un lápiz y por lo tanto tampoco podría escribir. El clavo, lo que decía su compañero, los clavos, los tornillos, gracias a la fricción es que se... Aquí cuesta trabajo sacar este clavo, pero si no hay fricción, yo no tendría mucha dificultad en extraer este clavo. Es más, si volteo el pedazo de madera, lo volteo, el mismo peso del clavo haría que se cayera. Los nudos, ¿sí? Los nudos de las cuerdas, pues la cuerda se desataría sola. O sea, lo que hace sólido un nudo es que yo le ponga, es el contacto entre el lazo con el mismo lazo.
Yo recuerdo, yo no sé hacer nudos, bueno, sé que hay oficios donde el nudo es importantísimo, por ejemplo, los marineros tienen un catálogo enorme de formas de hacer nudos, dependiendo de cada circunstancia. En los Boy Scouts creo que también les enseñan a hacer nudos, pero cuando yo nunca aprendí a hacer nudos, pues yo le ponía el más sencillo y después volví a hacer el más sencillo y hacía una bolota, pero simplemente con el mismo entrelazado de puntas, ¿no? Sucede que lo hago más sólido a medida que lo hago más grande porque aumento el área de contacto, ¿sí? Pero si no hubiese fricción, yo con cualquier fuerza que yo jale el extremo de los hilos, con eso es suficiente para deshacer el nudo. Es más, si esta cuerda está colgando, seguramente el peso de la misma cuerda hará que esto se deshaga, ¿no? Entonces, como ven, aquí tengo algunos ejemplos más de otro ejemplo más que ya platicamos. Yo impulso un cuerpo y sabemos que este se detiene. ¿Por qué se detiene? Por la fricción, ¿no? ¿Cómo puede avanzar este caballo? Pues por la fricción, porque a medida que empujamos el piso, podemos vencer las fuerzas de fricción e iniciar un movimiento. Pero tenemos que vencer esa fuerza. Si no tengo velocidad, estoy viendo en la imagen de abajo, es porque a la hora de empujar, o sea, yo empujo el cuerpo y descubro que no lo muevo. Alguien dice, es que está muy pesado. Los cuerpos, la fricción tiene que ver de alguna manera, no, ojo, ahorita lo aclaro, pero tiene que ver de alguna manera con el peso del cuerpo. Los cuerpos que son más pesados tienen mayor fuerza de fricción. Y eso es normalmente lo que decimos cuando yo quiero mover una caja muy pesada y no logro hacerlo. Decimos que el cuerpo está pesado. Rigurosamente lo que tendríamos que decir es que las fuerzas de fricción son muy altas, ¿sí? Por eso una pequeña fuerza no lo mueve. Una fuerza más grande sigue sin moverlo. Pero si yo me apoyo muy bien contra el piso y logro aplicar una fuerza mayor, llegará un momento en que logre vencer la fuerza de fricción. Y entonces inicio el deslizamiento. Y si no, pues le llamo a otro cuate y le digo, ayúdame a empujar, porque entonces la fuerza de él más la mía aumentan y podemos vencer la llamada fuerza de fricción. ¿Está claro? Bien. Las fuerzas de fricción tienen ciertas leyes. ¿De qué depende la fricción? Me voy a adelantar un poquito, ahorita regreso a esa lámina. Primero, yo les pregunto, ¿es lo mismo si yo jalo? Imagínense que yo tengo dos cuerpos. Eso lo pueden hacer en su casa de una forma muy sencilla. Un plato deslizando sobre una mesa de cristal y el mismo plato deslizándola sobre una mesa de madera, sobre superficie de madera. Insisto, es el mismo plato, solo que lo voy a deslizar en una mesa que tiene una superficie de cristal y en el segundo caso lo voy a deslizar sobre una superficie que es madera. He cambiado la superficie sobre la cual desliza. Nuestra experiencia, ¿qué nos dice? Déjame darle la palabra a Gustavo Garibay. Mande, profe. Sobre lo que platicaba Gustavo, ¿cuál sería tu experiencia? ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues podría ser. Como apenas que me mudé y yo pues, tengo un ropero muy pesado. Tuvimos que poner algo liso para que tuviera mayor fricción y poder empujarlo mejor. Era de una subida, pusimos unas tablas y ya así lo pudimos subir mejor. No, si usas un plano inclinado, sí, se puede reducir la fuerza. El plano inclinado es una máquina simple en el cual podemos reducir fuerzas, pero no reducimos la fricción.
reducimos la fuerza aplicada y hacemos el mismo trabajo. Pero aumentaría la fricción, ¿no? Y sería más fácil desplazarlo. Claro. Normalmente yo no sé si han visto cuando mueven equipo pesado, la pregunta pudiera ser todavía más interesante. ¿Cómo los hombres primitivos lograron mover grandes cuerpos pesados, como fueron piedras, sí, fundamentalmente piedras para hacer sus construcciones? ¿Cómo lograban hacerlo, no? ¿Cómo lograban trasladarla de un lugar a otro? En el caso de los olmecas, no sé si sepan que los olmecas, uno de los grandes misterios es que esas cabezas enormes, cabezas olmecas, que pesan varias toneladas, cómo fueron llevadas, porque se sabe que en el espacio donde se desarrollaron, que es en Tabasco, ya en el sur de Tabasco, bueno, en Tabasco ya casi en la costa, en el Golfo de México, son zonas pantanosas y no hay esa piedra, ¿sí? Esa piedra se encuentra a muchos kilómetros de distancia. Y uno de los grandes misterios es cómo carajos se llevaron esos hombres esas piedras para allá. Y hay muchas teorías, pero bueno, eso es un valor agregado a esta plática, ¿eh? Y no tiene nada que ver con lo que estoy tratando de decir. Pero la pregunta era, ¿cómo logramos mover grandes cuerpos pesados? ¿Cómo lo hizo el hombre en la antigüedad? ¿Y cómo lo hace actualmente? Yo he visto no estoy pensando en las grúas, por favor, ¿eh? Porque alguien me va a decir, no, pues con las grúas, profe, con eso suben todo. No, ¿cómo lo puedo arrastrar? ¿Cómo lo puedo deslizar de un lado a otro? ¿Sí? No sé si se han dado cuenta, ahorita se me ocurrió, y lo voy a tratar de ilustrar. Pues lo que hacen es, ¿cómo podría yo mover este cuerpo pesado? Pónganle llantitas abajo. ¿Pande? Con troncos, ¿no? Que le ponen llantas abajo. Le ponen, bueno, técnicamente le llaman rodillos. De hecho, ustedes han visto los rodamientos de los coches. Bueno, olvidemos ahorita los rodamientos. Lo que ponen son Perdón, es que me tardé en poner esto. Aquí estoy. Poner pedazos de madera abajo de la caja logran reducir las fuerzas de fricción. ¿Está claro? Y estos dispositivos que son, lo conocen muy bien los mecánicos, que son los valeros, que son ruedas de acero, que en medio tienen balines, ¿sí? Que la función de los balines es reducir considerablemente la fuerza de fricción. Y además, si le lubrican aceite, le ponen aceite, pues las fuerzas de fricción se reducen considerablemente. Así es como pueden reducir las fuerzas de fricción, ¿sí? Pero bueno, regresamos al problema y no quiero alejarme. Entiendo que todas estas divagaciones tratan de entender un poco más las fuerzas de fricción. Regresamos al ejemplo. Un plato donde yo como todos los días, pero quiero deslizarlo sobre una mesa con superficie de cristal y una mesa con superficie de madera. Primero quiero que me pregunten, y le pregunto a Roberto Cirilo Acevedo, ¿dónde sería más fácil? ¿O es igualmente fácil? No, perdón, es que se me cortó tantito. Si yo utilizo un plato donde como, lo quiero deslizar sobre una mesa que tiene superficie de cristal, y después ese mismo plato lo quiero deslizar sobre una mesa que tiene superficie de madera, mi primer pregunta es, ¿será igualmente fácil o igualmente difícil en ambos casos? En el caso de la mesa de cristal sería más fácil,
En el de madera sería más complicado. De acuerdo. En el... Ok. Eso, y lo podemos hacer con otras superficies, o sea, cambia, por ejemplo, el plato, que normalmente es de cerámica, cámbialo por un plato, yo conozco platos de madera, los usan mucho, así como vajilla rústica en el campo. Cambia la naturaleza del plato, en lugar de que sea de cerámica, que sea de madera o que sea de aluminio, ¿sí? Como puede ser un sartén, o que sea de otro material, hay vasos también de madera, o de plástico, hay platos de plástico. Cambia el plato y también intenta deslizarlo. Sería lo mismo deslizar un plato de vidrio sobre vidrio que un plato de plástico sobre vidrio, Roberto. Creo que sería diferente. Creo que sería diferente. ¿Alguien opina lo contrario? María José Díaz. Profesor, yo quería comentar algo. Ajá. De acuerdo al ejemplo anterior, yo creo que podrían deslizarse de igual manera el plato, pero también depende qué tan pulida, o sea, o lijada esté la mesa de madera, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver, por ejemplo, en el caso del vidrio, alguien puede decir, pues es que el vidrio está totalmente pulido. Ustedes saben, y no me quiero salir del tema, sino tratar de ampliarlo en este afán de comentar, ¿cuáles son los mayores accidentes que sufre la gente dentro de la casa? ¿Dónde suceden? ¿Sí lo saben? En la cocina, ¿no? ¿En el baño? En el baño, en la cocina son de un tipo porque el descuido, la lumbre, el gas que se maneja hace muy riesgosa la zona. Pero la gente mayor normalmente sufre accidentes en el baño. A veces por descuido, a veces porque la misma edad nos hace un poquito ser eso descuidados, hasta cierto punto indulgentes, y no tomamos en cuenta que el material que normalmente recubre la zona de la regadera es cerámica, ¿sí? Le llaman azulejo, ¿no? Y los pisos, normalmente en el afán de que sean bonitos y llamativos, ¿sí? Resultan peligrosos, no solamente por el material de que están hechos. Y cuando yo digo que somos indulgentes, la gente mayor, es porque pues nos quitamos, no nos hemos permitido comprar unas sandalias o unos guaraches para baño, especiales para baño, y normalmente nos metemos sin esos guaraches, sin esas sandalias, sin esas equipo que nos va a ayudar, nos metemos sin nada, y lo peor no es eso, la zona está mojada, y no solamente eso, ¿sí? Una parte del proceso de bañarnos es enjabonarnos, y el jabón, señores, reduce considerablemente las fuerzas de fricción. Entonces sucede que el material, el agua, el jabón, la falta de unas chanclas adecuadas para baño, todo eso se conjuga para que un viejito, ¿sí?, sufra un accidente muy comúnmente en el baño. Ustedes tienen una persona mayor, cuídenla, no dejen que se meta sin chanclas al baño, y si no se las quiere poner, oblíguenlo a que se las ponga, porque eso reduce considerablemente los accidentes. ¿Por qué? Porque las fuerzas de fricción se reducen considerablemente en esas circunstancias. ¿Está claro? Bueno, y regresando entonces con esto del vidrio, es porque decía que estaban más pulidos. Sí, de alguna manera estamos tratando de entender de qué carajos, cómo puedo medir yo la fuerza de fricción. Y esta primera pregunta que yo hacía, y las que ustedes vienen, los comentarios que vienen haciendo, redundan, abonan en esto que estoy tratando de hacerlos, de entrar en tema. Pero se dividen en varios. Por eso quiero enfocarme otra vez en el mismo. O sea, sus intervenciones son muy ricas, pero eso me lleva a otra parte de la fuerza de fricción. Y en el ejemplo del plato, lo que intento es que
Si la respuesta es no, como ya lo dijo Roberto, y como ya lo dijo la siguiente persona que intervino, no es lo mismo deslizar un plato sobre una superficie de vidrio que sobre una superficie de madera. Los materiales de que están hechos es importantísimo para reducir, para aumentar, para hacer variar las fuerzas de fricción. ¿Sí? Eso depende de la naturaleza de los materiales que se encuentran en contacto. Por eso les decía, no es lo mismo deslizar cerámica, que es de lo que está hecho un plato, sobre vidrio, que deslizar ese mismo material sobre madera. La naturaleza del vidrio y de la madera son diferentes. El agarre, porque la fuerza de fricción es un agarre, es una fuerza de agarre entre superficies, se reduce considerablemente si yo cambio la naturaleza del material. Si yo en lugar de un plato de cerámica lo pongo de plástico, que tenga el mismo peso, va a variar esa fuerza de agarre. Si yo cambio el plato de plástico por otro de madera que tenga el mismo peso, va a variar esa fuerza de agarre entre las superficies que están en contacto. Señores, a esa fuerza, si yo quiero cuantificar eso, le voy a llamar, bueno, antes de esto, las leyes de la fricción son empíricas, o sea, no tienen un sustento dentro de la física cuántica, aunque actualmente entiendo, por lo que he leído, que se encuentran en proceso de investigación. Las leyes que reflejamos aquí en este curso son totalmente empíricas, han salido de científicos que han hecho experiencia, ¿sí?, con las fuerzas de fricción, pero no tiene un sustento teórico a nivel de física cuántica. Está en proceso de investigación. Lo que vamos a ver aquí es un proceso empírico que, a base de experimentos visibles realizados por gente, es que se ha llegado a estas leyes. Y esta que trato de que entendamos ahorita es que cuando yo cambio la naturaleza de los materiales en contacto, cambian las fuerzas de fricción. La forma de medir eso, que pudiera decir que es un agarre, lo voy a conocer en la física como un factor que le voy a llamar coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción, que no la fuerza de fricción, ojo, son dos cosas diferentes. Ese coeficiente de fricción depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto y lo voy a denotar por una letra griega llamada mu. Y es la que tengo aquí. O sea, si ustedes ven este recuadro, aquí puedo ver la mu. La voy a poner, está de amarillo, la voy a poner en... Voy a cambiar el color para que la vean. Ahí está. ¿Sí? Bueno, si le pongo el fondo blanco, ya la voy a poder ver. No. Déjenme ponerle fondo blanco para que pueda yo resaltarla. Es una letra griega que es como una M, así muy sofisticada. Ya le puse, no, qué horror. Ahí lo tengo. Y le voy a poner fondo. Bueno, lo voy a dejar ahí. Aquí está la mu. Creo que en amarillo se ve mucho mejor. En amarillo. Ahí está. Es, insisto, una letra griega. ¿Cómo debo ver esta letrita? Es una forma de cuantificar el agarre entre dos superficies. Y ese agarre, experimentalmente, se ha llegado a encontrar que oscila entre 0 y 1. ¿Sí me explicó? Si yo les digo el coeficiente de fricción es de 0.5, les estoy diciendo que el agarre entre dos superficies X, las que ustedes quieran, es 0.5. Si yo les digo que
yo les digo, por ejemplo, el agarre, el coeficiente de fricción entre el plato y la superficie de cristal es de 0.3. Y el mismo plato en una superficie de madera es de 0.4. 0.4 es mayor que 0.3. Les estoy diciendo que el agarre entre la madera y el madera y madera es mayor que entre cerámica y madera, es mayor que entre cerámica y vidrio. Es un factor de agarre y oscila siempre entre 0 y 1. Lo podemos encontrar mayor que 1. Lo podemos encontrar cercano al 1. Seguramente ustedes en su casa, porque la tecnología avanza, seguramente su madre tendrá sartenes de teflón, ¿no es cierto? Si ustedes han observado, y las mamás encantadas, ¿no? Porque ya no se les pega la comida, ya no se les pegan los alimentos que cuesta trabajo despegarlos de la superficie del sartén cuando el sartén es de acero, de lámina de acero, ¿sí? O es de otro material, resistente al calor, obviamente. Con una capa de teflón, los alimentos resbalan solitos, nada más levanten el sartén, lo inclinan tantito y el huevo o el alimento que hayan hecho, pues resbala tranquilamente. El teflón es una superficie entre la lámina de acero de que está hecho el sartén y el alimento y reduce considerablemente esas fuerzas. Ese coeficiente de fricción se reduce considerablemente, casi es 0. ¿Sí me explico? Profesor, Sí. ¿eso tiene que ver con la penetrabilidad del producto también? ¿Con la qué, perdón? Penetrabilidad. Híjole, no sé a qué te refieres. Si imaginemos que un sartén está carcomido del metal y a la hora de colocar un huevo se va a pegar y se va Ah, ya, claro. Sí. Esto da para mucho, señores, pero me quedan 2 minutos antes de que Zoom me saque. Ya en cualquier momento nos saca, pero les recuerdo, esto es el tema creo que ya esta semana no nos vemos. Este es el tema de la siguiente semana y ahorita en cuanto nos volvamos a conectar, quiero que prendan su cámara porque vamos a hacer la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, dejo el tema ahorita pendiente y lo retomamos para la siguiente clase. ¿Saben qué? No, pues ya falta menos de 1 minuto, dice aquí. Y esperemos a que ya nos saque. Como ven, y además de interesante, da para mucho porque las experiencias son muy enriquecedoras, ¿no? En las pistas de... Profe, ¿se puede hacer en el cuaderno el examen? Ah, perdón, ahorita sí les digo, se hace en el cuaderno. ¿O en hojas blancas? No, el cuestionario lo van a contestar igual que... El cuestionario lo van a contestar en claro. Ahí no hay vuelta de hoja. Los 2 problemas que vienen en el examen los hacen en su cuaderno, les toman una foto y los suben ahí mismo donde vienen los problemas en claro. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Le van a tomar, si lo van a hacer en su cuaderno, le van a tomar la foto, abren un archivo de Word, pegan esas 2 fotos o las 3 o una, las que sean, y lo suben a Classroom y me llega a mí en Classroom y ahí reviso yo los ejercicios. ¿Vale? Profesor, disculpe, ¿me podría pasar el código Classroom? Es que cambié de cuenta y no tengo el código de Classroom. ¿Alguien se lo puede dar? Bueno, ahorita que nos volvamos a conectar, se los doy. Déjenme. Okay, muchas gracias, profe.